dando probablemente algún tinte o utilizando algún tinte o utilizando dándole un sabor especial a la palabra familia. Y, por ejemplo, podemos hablar de los que son obvio, son parientes cercanos, están en grado de consanguineidad muy cercano, obviamente son familia. Pero también hay amigos muy cercanos que no son físicamente o desde el punto de vista genético, no son familia, pero son considerados como familia. Las personas hablan, incluso tengo un amigo que él siempre dice, familia, a todo el mundo, a todos los que puede, él les chatea o llama o utiliza con mucha frecuencia el término familia. Ahora bien, pero hoy veremos lo que en realidad necesitamos para ser llamados propiamente familia de Dios. No es cualquiera que puede autodenominarse familia de Dios, no es así. Y a la luz de estos versículos, de este pequeño pasaje en esta noche, vamos a ir viendo, el Señor nos va a ir iluminando para entender mejor, para ver mejor y profundizar en cuanto al concepto de familia. En primer lugar, vale la pena que definamos o establezcamos qué piensa el mundo sobre la familia. Repito, entonces el primer punto para esta noche. ¿Qué piensa el mundo sobre el término familia y lo que conlleva el término familia? Si utilizamos el diccionario común y corriente, cualquier diccionario, conozco uno que se llama el diccionario Erasmo Escudero de la Real Lengua, ese soy yo. Entonces vamos a utilizar un sencillo o una sencilla definición según este Real Diccionario. Las personas generalmente piensan que la familia es compuesta por personas que tienen un aspecto común, especialmente en su área genética, es decir, los vincula, los conecta a ellos la parte genética. Y es obvio, es el principal, el más sencillo concepto de familia que podemos entender. Somos familia todos los que formamos parte o tenemos vínculo con un mismo árbol genealógico. Y eso nos vincula, eso nos hace familia, querramos o no. Pero también hay otra acepción que se maneja bastante en el mundo a nivel general, y es los que tienen un vínculo sentimental de conveniencia que los une. Por ejemplo, clubes sociales. Hay algunos que dicen, yo soy un león, yo soy un tal, porque forman parte de esa agrupación, de ese club, y se sienten como familia. Otros son, o no quisiera usar este ejemplo, pero también aplica porque se da, y es el caso de las pandillas o maras. Ellos, entre comillas, pretenden hacer sentir a sus integrantes que son parte de una familia. Lamentablemente muchos de ellos sí lo creen, consideran que esa mara, que esa pandilla es su familia. Triste. Pero también hay, por ejemplo, hermandades místicas, hermandades de diferentes niveles y de diferentes, digamos, estilos y formas, etcétera. Realmente ahí podríamos ampliar mucho en cuanto al concepto de, entre comillas, algún tipo de familia, de lo que las personas consideran que es familia. Pero eso es el mero concepto secular del mundo. Pero ahora vamos a ver qué es familia para Dios. ¿Qué es familia para Dios? Hablando en el sentido de los humanos, los que vivimos en esta tierra, todavía estamos
en la tierra de los vivientes. Para Dios, familia en esta tierra es la gente que tiene fe en Él. Repito, la gente que tiene fe en Él, que confía en Él, que ha depositado su esperanza, ha depositado todos sus pensamientos y anhelos, los ha depositado en Él. Gente que confía y tiene fe en Él. Es considerado por Dios familia. Pero hacemos un alto en este momento al respecto, porque si analizamos un poco más profundamente, veremos que hay personas que tienen en su pensamiento la idea de que son familia de Dios, porque sus padres son cristianos, o porque asisten a la iglesia, o porque realizan algún tipo de liturgia o de religión, están de alguna manera en su mente, repito, vinculados y creen que son parte de la familia de Dios. Sin embargo, no tienen fe. Sin embargo, de verdad, no confían en Dios, no creen en Dios. Lo utilizan como una especie de talismán. Lo utilizan para buscar alguna conveniencia o para obtener algún beneficio. Ahora bien, otro aspecto clave de lo que implica, o para Dios implica, la gente que es familia de Él, viene aquí. En segundo lugar, la gente que reconoce a Cristo, a Jesucristo como su Salvador, y aquí me gusta y yo lo quiero subrayar, lo considera y lo recibe como su Salvador y dueño. ¿Me escuchó? Dueño. Años atrás, varios años atrás, se utilizaba el concepto: recibe a Jesucristo, acepta a Cristo y Él te salvará. Y está bien, perfecto, pero luego la otra parte: recibe a Jesucristo, acepta el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Es correcto, pero la otra parte generalmente la omitimos o la tratamos de una manera liviana. ¿Y cuál es la otra parte? Es mi Señor, es mi dueño. Es decir, le pertenecemos. Vale la pena que nos detengamos un poco aquí al respecto, porque en el mundo en el que estamos viviendo, las personas, por razones diversas, no vamos a entrar a ver esos detalles ahora, pero por razones diversas, la gente tiene la idea de que Dios está para cumplir lo que ellos quieren. Las personas piensan que Dios es el sirviente, o que es la persona o el que va a suplir para todas sus necesidades. Eso está de alguna forma posicionado en la mente de la humanidad, de muchas personas en este mundo. Pero eso no es lo que Dios considera, y Él no está mirando que la gente que así piensa es familia de Él, no. Repito, en primer lugar, la gente de fe, la gente que confía, que ha puesto su fe y su confianza en Él, pero luego también la gente que ha dicho a Jesucristo: perdona mis pecados, le ha dicho a Jesucristo: ven a mi vida, le ha dicho a Jesucristo también, esta parte es sumamente importante: sé tú quien mande en mí. Aquí estamos hablando de palabras mayores. Sé tú quien mande en mí, me hace recapacitar, o tiene que hacerme recapacitar en cuanto a por dónde estoy conduciendo mi vida. ¿Cuál es el sentido de mi vida? Estoy aquí en esta tierra para hacerme rico, para ser famoso, para obtener beneficios, o estoy aquí en esta tierra para cumplir la voluntad de Él. Se torna un poco comprometedor el mensaje, no un poco, bastante comprometedor el mensaje, porque estamos hablando de familia. Implica que para ser familia de Dios, debo tener fe en Él, sí, debo entregar mi vida a Jesucristo y dejar que Él mande, sí,
Debo doblegar mi propio ego, poner en segundo o en tercer plano mi propio ego para que Él sobresalga en mi vida. El apóstol Pablo nos dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De eso se trata. El valor de la familia de Dios implica que sea siempre Él el primero, que se cumpla siempre su voluntad y que le agrademos siempre a Él. En realidad, que Él sea el dueño y Señor de nuestra vida. Pero hay un tercer componente, está vinculado también con todo lo que he mencionado al inicio, de los dos primeros. Y este tercer componente es la obediencia. ¿Quién es familia de Dios? Todo aquel que pone su fe en Él, que entrega su vida a Jesucristo y reconoce que Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Pero en tercer lugar, muy solapadamente, en algunas ocasiones se habla de la obediencia, de la gran importancia de la obediencia para que formemos parte de la familia de Dios. Pero aquí es absolutamente contundente y claro. Obediencia. Y fíjense que el versículo 50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, es decir, todo aquel que obedece lo que Dios, mi Padre, ha establecido, entonces ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Es mi familia. No todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que dice que es cristiano, no todo el que dice que es parte de la familia o es familia de Dios. No, eso no es un hecho real contundente. El hecho real y contundente es que todo aquel que obedece, que cumple la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, ese es familia de Dios. Ahora bien, avancemos un poco. ¿Qué puede hacer en segunda instancia, en segundo lugar, para esta noche? ¿Qué puede hacer el hombre, cualquier hombre en esta tierra, chino, alemán, australiano, argentino, panameño, mexicano? ¿Qué puede hacer todo aquel hombre o ser humano en esta tierra que quiera formar parte? Que al entender el concepto de la familia de Dios, dice, yo quiero formar parte, yo anhelo formar parte de la familia de Dios. Entonces vamos a ver sucintamente, con mucha claridad. Primero, todo ser humano en esta tierra, recuerde que la palabra nos establece en el libro de Romanos que por cuanto todos pecaron, todos los humanos, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, ahora mismo todos los humanos que no han reconocido a Jesucristo y no han entregado su vida a Cristo, perdónenme, pero no son familia de Dios. Y aunque quieran, aunque lo digan, no lo son. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, que le toca al hombre en esta tierra, es precisamente reconocer. Y aquí necesito hacer un alto muy a propósito. El hombre digo, en cuanto al género humano, necesita reconocer que es pecador y que está perdido. Por supuesto que no es familia de Dios. ¿Por qué el alto? Porque hoy en día no es muy popular o nada popular llamarle la atención a las personas. El mensaje más fácil es decirle las cosas bonitas, el mensaje más sencillo es no ofender, no llamar la atención de nadie. Eso es lo más fácil, lo más sencillo, pero no es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que hagamos esto, que hablemos que Él quiere que la humanidad sea parte de su familia, pero hay requisitos sin los cuales ningún ser humano en esta tierra puede ser o formar parte de la familia de Dios. Y el primer requisito es que aprendamos a reconocer que somos pecadores y que hemos vivido o hemos nacido en esta tierra pecadores por herencia.
y estamos perdidos. Romanos, como mencioné hace un momento, declara, y están destituidos de la gloria de Dios. No es muy fácil realmente, y no es algo popular, no es un mensaje popular decirle a las personas que tienen que aprender a reconocer, porque la gente no quiere reconocer. Las personas no quieren reconocer, pretenden siempre tener la razón, pretenden siempre, como dijo Vladimir Putin, pretenden siempre, todo el tiempo tener la razón, porque forma parte de una estructura de pensamiento occidental, lamentablemente, muy difundido, muy popular. La gente quiere decir, yo sé lo que estoy haciendo y nadie me tiene que llamar la atención. Pero Dios, que quiere que nosotros formemos parte de su familia, sí nos llama la atención. Nos dice la verdad. Todo hombre en esta tierra es pecador. Tú y yo tenemos que reconocerlo, si es que queremos formar parte de la familia de Dios. Pero en segundo lugar, no es solo sentarse o pensar y luego reconocer y darse cuenta uno, y uno dice, ay, es cierto, es verdad, soy pecador, de hecho me siento mal, me siento pecador, actúo mal. Esa es la primera parte, pero no es la única, y no puede ser la única. Hay una segunda parte igual de importante. ¿Y cuál es? Es precisamente poner la fe y la confianza en el sacrificio hecho por Jesucristo allá en la cruz del Calvario. Yo sé que soy pecador, ya lo reconozco, no tienen ni que decírmelo mucho, me doy cuenta, lo veo en mi carne, en mis actitudes, lo reconozco al fin, pero solo no puedo ser salvo. Reconozco que soy pecador y estoy perdido. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Entonces me toca poner mi fe en Cristo y descansar en Él. Recibir la salvación a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Poner mi fe y decir, yo creo que Jesucristo pagó por mí. Yo era el que debería estar allí, pero Él estuvo por mí y por millares y millones de seres humanos en esta tierra. Necesitamos entonces poner nuestra fe y nuestra confianza absoluta en Jesús, el Hijo de Dios. Y abro un paréntesis. Jesús es el Hijo de Dios, siempre ha sido y será el Hijo de Dios. Pero estamos viviendo en un mundo, en un ambiente postmodernista, y además también supermaterialista. El postmodernismo en esencia está diciendo, bueno, la cultura cristiana, los pensamientos cristianos, pues como que no nos convence, se piensa en otras cosas y hay una especie de filosofía, entre comillas, absolutamente atea. Y estamos viviendo en este mundo, en este ambiente postmodernista y además supermaterialista. Es decir, piensa el ser humano que solo las cosas materiales son las que valen. Solo las cosas que se pueden ver y se puede comprobar científicamente, entre comillas, es lo que existe en el postmodernismo. Pero en medio de este ambiente postmodernista, el mensaje de Dios sigue siendo el mismo. Jesús es el Hijo de Dios. Pagó por nosotros en la cruz del Calvario, y todos los que confiemos en Él y le dejemos a Él nuestra vida, permitamos que Él moldee, maneje, organice nuestra vida, formaremos parte de la gran familia, de la gloriosa familia de Dios. En tercer lugar, estamos hablando de qué tiene que hacer el hombre para formar parte de la familia de Dios. Y aquí es donde básicamente llegamos al meollo del mensaje en esta noche. El hombre que quiere formar parte de la familia de Dios ha de poner su fe en Dios, ha de ser un hombre de fe,
ha de confiar en Jesucristo, en el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, pero también ha de buscar, y escuche, ha de hacerlo, no lo hará otro por él. Le toca a él, o le toca a usted. Buscará y cumplirá la voluntad de Dios. Vamos, detengámonos un poco. ¿Cómo puedo yo? Si yo quiero ser parte de la familia de Dios, es cierto, pero ¿cómo puedo buscar yo la voluntad de Dios? Pues aquí está. Está claramente revelada en su santa y poderosa palabra. Dios nos ha dejado su palabra como un manual, no como una máquina, necesita un manual para funcionamiento, no. Nos ha dejado un manual de vida, un manual para conocer la voluntad de Dios, del Padre, un manual que nos guía, que nos orienta con mucha claridad y precisión para que logremos cumplir la voluntad del Padre. De manera que entonces nadie tiene excusa. Nadie puede decir, yo no sé cómo puedo agradar a Dios. Pues hay que buscarlo, hay que buscar, hay que estudiar, hay que orar y pedirle. Y por supuesto, Jesucristo lo dijo en otro pasaje, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces todo aquel que en esta misma hora, en esta misma noche, escuchando este mensaje, anhela, desea profundamente formar parte de la verdadera familia de Dios, no de los que dicen que son familia, sino de los que de verdad son familia, tenemos entonces, todos los que queremos seguir formando parte de la familia de Dios, tenemos que buscar y luego ejecutar y luego cumplir y luego hacer la voluntad de Dios. Dicho de otra manera, la obediencia es absolutamente fundamental para llegar a formar parte de la familia, pero también para mantenernos dentro de la misma. ¿Me escuchó bien? Algunos piensan, bueno, y cantan, bueno, ya encontré salvación. Sí, la encontraste, pero ¿y qué hiciste con la salvación? ¿La guardaste? ¿Perseveraste? Si eres familia de Dios, entonces tienes el deber y tenemos el deber de buscar permanentemente, como vimos en el versículo 50, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Yo pregunto en esta noche, ¿eres realmente familia de Dios? ¿Estás seguro de que en realidad, a la luz de lo que hemos visto, en realidad eres familia de Dios? ¿Estás agradando a Dios? Me incluyo yo. ¿Estoy agradando a Dios? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios o no? Si no lo estoy haciendo, estoy en graves problemas, me estoy engañando a mí mismo, pretendiendo ser familia. Si yo no obedezco a Dios, no hago su voluntad, olvídese, no lo soy, no soy familia. No he puesto realmente a Cristo como mi dueño, como mi Señor, el que manda en mi vida. No soy familia, seré religioso, seré miembro de un club, pero no familia de Dios. En esta noche el mensaje es, si tú quieres ser familia de Dios, ¿estás dispuesto a cumplir absolutamente la voluntad de Dios? ¿Estarás dispuesto? De lo contrario, no quiero engañarte, pero no puedes ser familia de Dios. Necesitas, y yo también necesito, poner mi fe en Dios, entregar mi vida a Cristo, pero sobre todo luego obedecer a Dios cumpliendo su voluntad claramente revelada en su santa palabra. En esta noche entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Yo sé que hay muchas personas que están viendo, muchos probablemente
están conectados porque algún familiar, algún miembro de la iglesia lo invitó y quiere escuchar el mensaje, pero de repente entendió que no es familia, pero quiere ser. Quiere ser. En esta noche entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia. Si usted no es familia, entendió, captó, recibió que no es familia, pero quiere ser, solo hay un camino. Poner toda nuestra fe en Él, confiar en Jesucristo y entregarle nuestra vida a Él. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Si usted no le ha entregado su vida a Cristo todavía, usted puede hacerlo de una manera personal y poderosa en esta noche. Nosotros haremos una oración muestra o una oración guía, pero le toca a usted entregarle de verdad su voluntad y su vida a Cristo. Oremos. Padre, vengo a ti en esta noche, reconociendo, me doy cuenta de que soy pecador y de que estoy perdido, absolutamente perdido. Pero deseo, anhelo formar parte de tu familia. Y lo primero es que me doy cuenta, no me lo tienen que decir, me doy cuenta de que soy pecador y estoy perdido, aunque me llame cristiano, aunque sea religioso. Yo te pido, Padre, que me perdones, que me perdones. Y reconozco el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y le acepto, le recibo como mi Salvador a Jesucristo. Como mi Salvador. Pero también le recibo como el dueño, quien manda y quien dirija mi vida de ahora en adelante. Quiero cumplir la voluntad tuya, Padre. Quiero hacerlo. Ayúdame. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.